El título del sermón, no dejando de congregarnos, y tenemos el texto bíblico Hebreos capítulo 10, versículos 23 al 25. Hebreos capítulo 10, versículo 23 al 25, como nos vayamos encontrando, nos vamos colocando de pie. Y lo vamos a leer en el nombre del Señor. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Padre bendito, le damos gracias en esta tarde, estamos reunidos en su nombre, Señor, y le honramos, le exaltamos, Señor, su palabra ha sido leída y pedimos en este momento el auxilio de su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo que ayude tanto al que va a predicar, Señor, como cada uno de nosotros para poder estar atentos a su palabra y que su palabra, Señor, nos pueda dar vida, porque entendemos que nos ayuda a crecer, nos ayuda a madurar, Dios mío, nos ayuda a ponernos en pie y a continuar adelante. Señor, que su palabra pueda estar impactando nuestras vidas para la gloria de tu nombre y que estemos atentos a ella, Señor, como una lumbrera para tu gloria y para nuestro beneficio, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Yo me recuerdo que en el año 1985 yo tenía 15 años de edad. Y en ese mismo año se estrena una película que fue furor en su tiempo. Yo creo que todos los que estamos aquí de una u otra manera la conocemos, Rambo 2. ¿Quién cuando fue joven no quiso ser, o jovencito, ser Rambo? Se veía la película y salíamos afuera al patio y queríamos ser Rambo. Y ahí, donde Sylvester Stallone es preparado durante mucho tiempo y es muy, muy bien preparado para poder él estar listo y poder estar dispuesto, que posteriormente después a él es enviado a Vietnam para poder intentar o tratar de ver si habían prisioneros de guerra una de las importancias es tratar de rescatarlos. Él convierte la misión esta de reconocimiento en una operación de rescate. Su misión en el comienzo o su misión inicial de esta operación era solamente reconocimiento para poder ver si habían prisioneros de guerra. Él desobedece las órdenes porque le habían dicho que solamente tome fotos. Porque los demás que estaban, que eran parte de su misma nación, que eran sus compañeros, digámoslo de alguna manera, los que están en oficina, no pensaban que había, pero cuando se dan cuenta que sí habían compañeros de batalla, compañeros de guerra, compañeros que estaban peleando la misma batalla que ellos, le dijeron solamente toma fotos y te regresa. Él desobedece esa misión y rescata a sus compañeros,
a sus compañeros de batalla. Nosotros estamos aquí en este día en la carta a los hebreos. Y aquí, cuando nosotros vemos esta carta a los hebreos, preguntamos quién es el emisor de esta carta y quién es el remitente de esta carta. Y ahí, para nosotros, hay una nebulosa para poder entender, ¿cierto?, tanto quién escribe esta carta como a quién fue escrita esta carta. El tema fundamental de esta carta es la superioridad de Cristo. Cristo es superior a todo. Es superior al antiguo pacto, es superior, ¿cierto?, a esos héroes de la fe. Cristo es superior a ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Algunos dicen que el autor de esta epístola fue Pablo. Su manera de escribir, ¿cierto?, es reconocida de alguna manera. Otros dicen, no, es Bernabé. Algunos dicen incluso Lucas y tal vez Apolos y Priscila. Pero una de las cosas importantes que nosotros debemos entender en esta carta a los hebreos, que para nosotros esta carta es desconocida. Entonces, mire, aquí la evidencia interna de la epístola está mostrando que eran hebreos, y si eran hebreos podrían estar en cualquier iglesia con notable presencia judeo-cristiana de ese tiempo, pero estas iglesias tenían que ser, si usted lee el capítulo 2, versículo 3, tenían que ser los que recibieron el evangelio de algunos de los apóstoles que estuvieron con el Señor. Entonces, esto ya es una evidencia en contra de la autoridad de Pablo para algunos. También, si nosotros vemos a través y leyendo esta carta, nosotros nos damos cuenta, hermanos, que es evidente que se trataba de una iglesia con algunos años de existencia. Lo podemos ver en el capítulo 5, en su versículo 12. Algunos de los primeros líderes ya habían pasado a la presencia del Señor, capítulo 13, versículo 7. También los creyentes a lo largo de los años de la existencia de la iglesia habían pasado algo que de alguna manera nosotros hoy en la actualidad aquí no hemos pasado, y que es la persecución a causa de su fe. Algunos habían muerto a causa del testimonio del Evangelio, capítulo 10, versículo 32 al 34. El versículo 32 dice, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os complacisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Amén. Vamos entendiendo un poco. Entonces, entendiendo esto, no cabe duda que estaban atravesando por un momento difícil, por un momento complicado, hasta extremo de suponer el peligro, por lo menos para algunos, que a través de esa persecución, a través de ese proceso, a través del ataque que estaban recibiendo los creyentes, estos creyentes hebreos, se estaba mostrando un retroceso en cuanto a la fe. Capítulo 2, versículo 1. Y es muy posible que ellos estuviesen, hermanos, dudando en abandonar la posición netamente cristiana, netamente creyente, para poder retroceder y volver al judaísmo, cuanto menos, hermanos, algunas de las posiciones más afines al cristianismo, pero que eran los judaizantes. ¿Se da cuenta que Pablo ataca mucho a los judaizantes que querían meterse en las iglesias? Aquí habían algunos creyentes que por el ataque, por la persecución, ellos estaban pensando seriamente
volver un poco hacia atrás y ser parte de los judaizantes, porque a los judíos, ¿cierto? A los judaizantes era permitido en el imperio, no así el cristianismo. Entonces, si ellos decían, para poder salvarnos, nosotros podemos en una de esas volver, aunque sea un grado hacia atrás, y ser parte del judaísmo, y así nosotros vamos a estar libres de la persecución. Seguramente estaban estresados, estaban preocupados. Y cuando hay estrés, nuestra mente se torna, ¿cierto?, no muy clara para la toma de nuestras decisiones. Entonces, por eso yo siempre digo, por experiencia propia, que nunca hay que tomar una decisión con un grado alto de estrés. Porque cuando estamos estresados, queremos huir, queremos arrancar. Entonces, las razones del escrito de la carta, el propio autor, quien fuese que fuese, hermano, es palabras de exhortación, capítulo 13, versículos 22. O sea, en animar y poder hacer reflexionar a los lectores que son íntegramente creyentes que estaban pasando por tiempo de persecución. Entonces, ¿qué pasaba con ellos? ¿Por qué estaba sucediendo esto en los hermanos que estaban incluso pensando en volver al judaísmo? Porque algo tenía que haber estado pasando a ellos para poder pretender tomar esa determinación. Porque normalmente nosotros vemos, ¿cierto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en eso muchas veces arengamos cuando estamos bien, cuando estamos en familia, cuando estamos contentos, pero aquí en este caso había persecución. Entonces, entre ellos había cierta inestabilidad, tanto espiritual como doctrinal. Se da cuenta para poder entender de por qué ellos estaban siendo perseguidos, pero un grupo de ellos estaba tomando y pensando en tomar la decisión de volver del cristianismo puro al judaísmo. Entonces algo tiene que estar pasando. Había en ellos cierta inestabilidad espiritual y doctrinal como consecuencia. Hermano, cuando hay inestabilidad espiritual, cuando hay inestabilidad doctrinal en el creyente, en este caso, en esta iglesia, pero también es aplicable a nosotros, cuando sucede eso de tener esa inestabilidad espiritual y doctrinal, hay como consecuencia del alejamiento. Porque si nosotros estamos siempre congregándonos, si estamos siempre recibiendo la palabra, si estamos siempre atentos, hermano, no va a suceder eso. Tenemos al Espíritu Santo que está en la vida del creyente. Los hermanos tenían al Espíritu Santo también, pero había una consecuencia de alejamiento de la palabra y la superficialidad en su estudio de la misma palabra le estaba afectando y los estaba desorientando. Entonces, cuando eso sucede, en el caso de los hermanos que tenían esa inestabilidad espiritual, esa inestabilidad doctrinal como consecuencia de que ellos, este grupito de hermanos, sean muchos o sean pocos, se estaban alejando de la palabra. Se estaban alejando y estaban simplemente teniendo... Hermanos, nosotros hemos dicho que la palabra del Señor es como un océano donde hay una profundidad. Cada vez que nosotros nos sumergimos, la palabra de Dios tiene más tesoros que nosotros podemos sacar de las Escrituras y de la palabra del Señor. Pero si nosotros, en este caso, lo aplicamos a nuestra propia vida, si nosotros tenemos nuestro pancito de vida y sacamos un pancito de vida, y esa es la profundidad de nuestra vida diaria de la palabra, va a suceder lo mismo que estaba pasando con los hermanos. ¿Por qué? Porque hay una superficialidad en el estudio de la palabra del Señor.
¿Ya? Y eso estaba afectándolos, eso estaba desorientándolos, entonces, y eso trae consecuencias. Y las consecuencias que tenían estos hermanos que querían volver atrás manifestaban apatía espiritual. O sea, de alguna manera les daba lo mismo. Se da cuenta que cuando nosotros dejamos de congregarnos, cuando nosotros dejamos de leer la palabra del Señor, cuando nosotros dejamos de orar, empieza a pasar eso en nuestras propias vidas. Ya no es tan importante congregarse. Ya no es tan importante, hermanos, estar sirviendo al Señor. Y yo antes del servicio tuve que salir y esta tremenda calor. Y si yo movía el volante un poquito a la derecha, llegaba a una hermosa playa. Y aquí tenía calor acá adentro. Pero se da cuenta cuando nosotros tenemos, estando bien, estando sanos, estando sin persecución, pero cuando eso sucede en nuestras propias vidas, nosotros sentimos esa atracción. ¿Para qué vamos a congregarnos si tenemos una playa tan hermosa y tan gloriosa, donde ahí en la playa podemos ver la gloria de Dios en vez de estar escuchando la palabra del Señor? ¿Se dan cuenta? Pero a diferencia de estos hermanos, que estos hermanos no estaban eligiendo entre ir a la playa, un lugar, una montaña, algo lindo y de poder estar congregándose, sino que más encima ellos estaban siendo perseguidos. Entonces lo que estos hermanos estaban pasando y lo que nosotros debemos tener cuidado como aplicación a nuestra vida, no producir esto que estaba pasando en los hermanos, que estaban teniendo problemas, que estaban teniendo persecución, pero a su vez los creyentes estaban dejando de lado la palabra del Señor, estaban dejando de lado el congregarse, y eso produce endurecimiento, una manifestación de apatía espiritual. En segundo lugar, los hermanos se habían hecho negligentes en la asistencia a las reuniones de la iglesia, capítulo 10, versículo 25. Se habían hecho negligentes a poder hacerlo. Poco practicantes de la oración. Poco persistentes en mantener en el compromiso cristiano, capítulo 2, versículo 1. Y como resultado, algunos estaban dispuestos incluso a abandonar el cristianismo y regresar a un judaísmo de alguna manera reformado. Pero ¿qué pasaba con el resto de los hermanos? Estaba generando inquietud en el resto de los creyentes que permanecían en la fe y en el compromiso. Eso era lo que estaba pasando, hermanos, en ese momento. Ahora, nosotros decimos que nosotros no sabemos quién es el autor. Para nosotros es desconocido, pero para esa iglesia era perfectamente conocido. Jugaron un poquito con nosotros en el sentido de no describirlo con nombre y todo, pero ellos sí sabían. Entonces, en esta carta antes se le solicitó una decisión de confianza para poder acercarse a Dios, capítulo 4, versículo 16. 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y poder hallar gracia. Aquí, donde estamos ahora sentados, se pide firmeza en la fidelidad. Eso se le está pidiendo a los hermanos de la iglesia a través de esta exhortación. Firmeza en la fidelidad. Se exhorta a permanecer en testimonio indeclinable de la fe cristiana. ¿Y cómo le dice que tiene que hacerlo? Le está diciendo que tiene que hacerlo sin fluctuar. Y nosotros fluctuamos.
Entonces, quien está escribiendo la carta le está diciendo a los hebreos, le está diciendo que ellos tienen que mantenerse firmes en la fidelidad y tienen que hacerlo sin fluctuar. Y en el griego, hermano, es una expresión privativa de inclinarse. O sea, por tanto, lo que está describiendo es la idea de la firmeza en materia de fe y de conducta. Los hermanos, le está diciendo, tienen que mantenerse firmes en su fe. Firmes en su conducta como creyentes, como hijos del Señor. Y que se vayan dando cuenta que es difícil y complicado tener dificultades y más encima personalmente ser negligente con nuestras responsabilidades espirituales. Porque cuando eso pasa, nosotros nos quedamos. Y nos ponemos negligentes y nos ponemos duros y no nos interesa y ya no hay prioridad. El Señor no es una prioridad para nosotros. Pero tenemos una respuesta tan clara: nos hemos dejado. Nos hemos dejado. No hay preocupación por la palabra, no hay preocupación por la oración, no hay preocupación por congregarse, no hay preocupación por tener una relación personal con Cristo. No hay una preocupación de que el Espíritu Santo pueda estar guiando nuestras vidas. Porque lo glorioso del Evangelio, tanto para los hermanos que estaban ahí como para nosotros mismos, es que en nosotros habita Dios, el Espíritu Santo. Y que no estamos solos, y no es que Dios nos haya salvado como lo hizo con los hermanos y que nos tomó y nos dejó ahí en nuestra libertad y que nosotros hagamos lo que queramos. Tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos va a ayudar y nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Pero tenemos nuestra responsabilidad. Los hermanos tenían esa responsabilidad. Le está diciendo que tienen que permanecer firmes en la fidelidad, ser fieles. Ser fieles. Lo más lindo es ser fieles. Vivir para la gloria de Dios. Y que muchas veces eso significa negarnos a nosotros mismos. Porque la carne está pidiendo cositas todos los días. A cada rato. ¿Y por qué vamos a decir, ay, que las cosas de la carne son feas, no nos gustan? Tenemos un remanente que nos está diciendo, aliméntala. Aliméntala todos los días y a cada rato y constantemente, porque nadie te está viendo. Ay, pero tenemos al Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Porque tenemos a nuestro sumo sacerdote que nos está ahí ayudando, fortaleciendo y que está todos los días con nosotros. El cristiano mantiene firme y firmeza en la fe en todo momento, 1 Timoteo 6:13, y debe estar dispuesto a presentar defensa de la fe ante todo el que se lo demande. O sea, para eso la iglesia tenía que estar viva. Para eso el creyente debemos estar vivos, hermanos, para poder hacerlo, unidos como uno solo en la fe y en la esperanza. Y aquí en estos versículos se le exhorta a mantener con firmeza la profesión de la esperanza, hermanos, que constituye el estímulo y sobre todo la orientación de la vida del creyente mientras estemos en esta vida. Hermanos, debemos hacerlo. El modo de poder vivir la esperanza corresponde o tiene que estar centrada siempre, tanto para los hermanos en el cual fue escrita esta carta, como para cada uno de nosotros, pensando en estas dos cosas, en la nueva ciudadanía celestial de todos los que hemos nacido de nuevo, Filipenses 3:20 y 21, como esas cosas venideras, como esa herencia eterna. Ahí en Filipenses nos dice que qué cosa nos espera como creyentes, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Eso nos espera a nosotros. Eso nos espera. O sea, nuestro cuerpo van a ser transformados. Y eso es glorioso y eso es maravilloso. ¿Quién de nosotros está conforme con su cuerpo actual? ¿Quién está conforme cuando se mira el espejo? Yo ahora me miro el espejo y todas las veces me veo más anciano.
Sí. Me pongo esta chaquetita para no verme tan gordito. Sí. El que le falta pelito reclama porque no tiene pelito. Los que tenemos más reclamamos porque a los 15 días tenemos que volver a cortarnos el pelo. Entonces nunca estamos conformes, pero tenemos una promesa, hermanos, que nuestros cuerpos serán transformados para la gloria de Dios, que el cuerpo de humillación, ese cuerpo de humillación que un día, si Cristo retarda su venida, va a estar siendo llevado a la tierra, al polvo de la tierra, donde se va a deshacer, pero tenemos una esperanza bendita en Jesucristo el Señor. Y en esa esperanza que tenemos, nos vamos a olvidar de todos los problemas que tuvimos, de las dificultades, de lo que nos hicieron rabiar, pero de los que también nosotros hicimos rabiar. Porque aunque parezca raro, nosotros igual hacemos rabiar. Entonces todo eso se terminará un día porque tenemos una esperanza bienaventurada en todo lo que hemos nacido de nuevo por la sola misericordia de Dios. Pero en segundo lugar, hermanos, de vivir la esperanza debemos hacerlo, pero principalmente con la gloriosa persona de nuestro sumo sacerdote Jesucristo el Señor, que traspasando los cielos está sentado a la diestra de Dios, y esa es la verdadera esperanza, como dice el apóstol Pablo: Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Entonces, para mantener sin fluctuar, para mantenerse firmes, hermanos, para poder estar constantes en el Señor, para poder amar su venida, para poder amar congregarse, para poder amar ver a los hermanos, para poder amar abrir las Escrituras, para poder amar orar al Señor, para poder amar profundizar en la palabra del Señor, tenemos que poder estar haciendo estas cosas, pensando en esa gloria venidera. Hermanos, la Escritura describen que nosotros ya estamos glorificados. ¿Se da cuenta que las Escrituras nos dicen que nosotros ya estamos glorificados? Y nosotros muchas veces estamos viviendo como si todavía no alcanzamos la salvación. Hay una incongruencia muchas veces en nosotros, hay algo raro que pasa en nuestra inestabilidad espiritual. Pero tenemos nosotros que mantener la profesión de la esperanza, descansando, hermano, en esta ciudadanía celestial. Tenemos una ciudadanía celestial. Pero también hoy, ahora, en este minuto, ahora tenemos nuestro sumo sacerdote Jesús, que ha traspasado los cielos y que está con nosotros. Gloria a Dios. La razón para mantenerse sin vacilaciones, la firmeza de la fe, la esperanza, descansa en mí, descansa en usted. Porque está diciendo sin fluctuar. Pero nosotros muchas veces fluctuamos. Le está diciendo a los hermanos originales que se tienen que mantener sin fluctuar. A lo mejor ellos eran muy parecidos a nosotros. Pero, hermanos, la razón para mantenerse sin fluctuar, sin vacilaciones, en la firmeza de la fe, de la esperanza, descansa en la fidelidad de Dios. En la fidelidad de Dios, quien es fiel a su palabra y cumple siempre todo cuanto promete. Siempre. Nosotros le prometemos mucho al Señor y pronto nos olvidamos. El versículo 24 y 25 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. En estos dos últimos versículos nosotros ahora vemos la expresión práctica de la iglesia. O sea, estaba ahí comenzando esa iglesia y se le estaba exhortando, se le estaba instruyendo de manera práctica, hermano, que se evidencia mediante algo tan importante como es la consideración unos a otros,
que destaca la acción voluntaria que conduce al amor propio. Entonces, esto es lo lindo de la iglesia, de ser parte de la iglesia. Algunos dicen, no, es que no es necesario porque evidencian el congregarse o no con ser salvos o no. ¿Se da cuenta? No, pero, o sea, me da lo mismo ser parte de una iglesia local porque yo soy salvo en mi casa o soy salvo dentro de una congregación, pero se olvidan lo que implica ser parte de una iglesia local, lo que implica la membresía de la iglesia, lo que conlleva estar reunidos los hermanos en ese lugar. El escritor sagrado le está recordando la práctica de la iglesia a ellos en algo tan importante como es la consideración de unos a otros. Gloria al Señor. Hermanos, cuando se reúnen los santos en el servicio público, lo que la iglesia no debe temer es que se están juntando para poder generar peleas, conflictos afuera del templo o palabras que de repente se van a pescar los hermanos dentro de la iglesia. No, lo que tiene que suceder en las iglesias locales es la consideración voluntaria de cada uno de nosotros, hermanos, de esa consideración de los unos a los otros que conduce al amor mutuo. O sea, esa es la iglesia. La iglesia no es otra cosa. No es algo en donde nosotros debemos tener miedo de llegar o de, miré a través del reflejo de esta ventana que está aquí. Llegó esa hermana que tengo problemas y no quería que venga, no quiero toparme con ella. Se me echó a perder todo el culto. Hermano, yo estoy ahí cuando estoy ahí, mirando por esta ventanita, esperando. En mi mente estoy viendo los hermanos que aún no han llegado y estoy esperando que se abra esa puerta y puedan ingresar cada uno de nosotros para poder manifestar la consideración unos a otros, para poder mostrar ese amor mutuo que tenemos como creyentes. Y eso es lo que debiese ser en la iglesia constantemente. Eso es lo que tiene y lo que estaban exhortando a la iglesia, hermano, a los hebreos. Y es lo que el Señor nos está exhortando a cada uno de nosotros. Este escritor sagrado está invitando a los creyentes que presten atención a sus hermanos. ¿Estamos prestando atención a nuestros hermanos? ¿Estamos preocupados de nuestros hermanos? Entonces, si usted se da cuenta qué es lo que estaba pidiendo el escritor sagrado a la iglesia, a los hebreos, y el Señor nos está hablando a nosotros. Y esto es lindo y a mí me gusta porque a veces pasamos por periodos donde estamos estudiando la palabra de Dios y que le toca a los líderes solamente. Pero hoy nos está tocando a todos nosotros. Porque, hermanos, considerándonos unos a otros, esta acción voluntaria que conduce al amor mutuo, hermanos amados, es un alto contenido de una acción pastoral, de poder cuidarse los unos a los otros. Entonces, nosotros nos damos cuenta a través de la membresía de la iglesia, de poder estar congregados, que cada uno de nosotros hace una acción pastoral, preocupándose los unos de los otros. Gloria a Dios. Entonces, una de las cosas importantes que debemos saber diferenciar es la función pastoral específica de los pastores en el ejercicio del don, ¿cierto? ¿Cuál es la responsabilidad del pastor a quien Dios ha llamado o a la pluralidad de pastores que Dios ha llamado en una congregación? Y la labor de ayuda y conducción y cuidado que los creyentes deben tener hacia cada uno de nuestros hermanos. Entonces, porque muchas veces pasa que cuando hay una dificultad, cuando hay una enfermedad, cuando hay una debilidad, cuando hay un problema, cuando hay un pecado, es como que de pronto toda la congregación queda mirando al pastor. ¿Qué va a hacer? Pero hoy la palabra nos está diciendo que la iglesia local tiene que tener, hermanos, una labor pastoral, cada uno de nosotros, para poder estar ministrándolos para la gloria del Señor. Como aplicación, hermanos, se coloca la ayuda y la exhortación
al hermano que ha cometido una falta, que ha cometido algún pecado. No solo sobre los pastores en la iglesia está la responsabilidad, sino que cada uno de los hermanos en la congregación que ha de entregarse voluntaria e individualmente para exhortar a quien ha caído en una falta. ¿Qué cosa nos dice Gálatas capítulo 6, versículo 1? Nos dice, hermanos, no está diciendo, a ver, pastor, está diciendo, hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros, plural, la iglesia local, los hermanos, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? ¿Echarlo para afuera? ¿Apuntarlo con el dedo? ¿No hablarle nunca más? ¿Usar el látigo de la indiferencia? El echarlo porque va simplemente a darle un mal nombre a nuestra iglesia. No, lo que la palabra dice, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, si alguien está pasando por una falta, por un pecado, que ha retrocedido, si está debilitado, el que esté firme, mire que no caiga. Entonces, eso es lo que tiene que hacer la iglesia, hermano. Entonces, y el término estímulo es literalmente una palabra media rara, paroxismo, que significa la exaltación extrema de los afectos y las pasiones. Entonces, ¿cuál es la idea de este versículo? Es que cada hermano preste atención a los demás para exaltar en ellos al máximo la práctica del amor y de las buenas obras. No, lo que pasa es que yo lo hago, pero solamente con los hermanos espirituales de la iglesia. No. Si acá tenemos que hacer los unos a los otros, porque así nos edificamos, así nos fortalecemos, así estamos reunidos y así recibimos fuerza para la gloria del Señor. Hermanos, en esas prácticas benditas está la hospitalidad, está la ternura, está la compasión, está la humildad. Qué lindo es poder ver en sus hermanos. Qué lindo es cuando se congrega y que esté eso, donde un hermano puede decir lo que está pasando a sus propios hermanos de la congregación y no se van a subir desde las alturas, ¿cierto?, a juzgarlo, sino que lo van a abrazar, van a orar con él y lo van a ayudar para la gloria de su nombre. Bendito sea el nombre de Dios. La exhortación invita a los creyentes a no abandonar las reuniones. Dice, no dejando. Y que eso podría traducirse más enfáticamente, no abandonando. E incluso puede servir no desertando de las reuniones eclesiales. Entonces, eso es lo que significa la exhortación de este versículo. No abandonando, no dejando, no desertando de las reuniones. Hermano, no se trata de una ausencia ocasional a la reunión, sino que la costumbre de faltar a ella. Se está refiriendo a un alejamiento que es continuo a congregarse en la iglesia local. Incluso posiblemente esta ausencia de algunos le había conducido a ser infantiles espirituales. Porque cuando nosotros nos acostumbramos a no asistir, a no congregarnos, a no orar, a no recibir la palabra del Señor, vamos convirtiéndolo en infantiles espirituales. Y en este caso los hacía vulnerables, hermanos, a causa del desconocimiento de doctrina fundamental. ¿Por qué? Porque cuando se congregaban ahí en la iglesia a los hebreos, pero cuando nos debiésemos congregar nosotros de igual manera, ¿qué tiene que suceder?
¿cierto?, animan los creyentes por el estudio y por la aplicación de la palabra del Señor. Somos animados por el fervor del Espíritu, por el uso de los dones, hermanos, en la edificación del cuerpo. Eso se ve en el contexto de la iglesia local, hermanos. Que incluso somos fortalecidos a pesar de dificultades, somos fortalecidos a pesar de problemas, somos fortalecidos a pesar de que estemos pasando por momentos complicados, pero cuando entendemos y estamos en el contexto de la iglesia local y somos edificados y recibimos la bendición y los hermanos a través de sus dones van edificando a cada uno en el cuerpo de Cristo, hermano, vamos siguiendo adelante para la gloria del Señor. Y esta circunstancia requiere una acción necesaria. Dice, sino exhortándoos. O sea, sino exhortándoos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces la exhortación tiene que ver con aliento y tiene que ver con ánimo, y los creyentes deben fijarse, hermano, en sus hermanos, especialmente los que han tomado la costumbre de poder ausentarse en las reuniones eclesiales. ¿Para qué? ¿Cuál es el motivo de preocuparse de los hermanos? De poder alentarlos, de poder animarlos con un fin. Que esos hermanos que han dejado de congregarse puedan retornar a congregarse nuevamente con sus hermanos. O sea, esa es una responsabilidad, es una labor pastoral que hace cada miembro de la iglesia o que debiese hacer cada miembro de la iglesia. Ahora muchos se quedaron en sus casas, ¿cierto? Pandemia o pospandemia en adelante, consideraron que no es importante congregarse. Y ahí hay que tener un cuidado en ese sentido. Un sentido de vanagloria alcanza a algunos creyentes en todos los tiempos que creen en el autoengaño de ser capaces de edificarse solos al margen de la congregación. Y ese es un autoengaño. Nosotros no podemos edificarnos solos en nuestros hogares y en nuestras casas. Por supuesto que el Señor va a estar con nosotros si salimos de viaje, si no podemos, si estamos enfermos, si estamos operados. Y el Señor nos va a estar edificando, fortaleciendo. Pero si hay alguien que conoce nuestras vidas, el Señor. Él sabe cuando nosotros podemos estar y no estamos. ¿Cierto? O cuando decidimos continuamente de quedarnos en nuestros hogares, no porque el Señor está aquí en mi hogar. Hermanos, nosotros se ve en la práctica, cuando hay un hogar, cuando hay un matrimonio, cuando hay una familia que ha decidido, hermanos, en vanagloria, pensar que se pueden, hermanos, edificar solos en su hogar y no se congregan en ninguna parte, vemos la catástrofe. Porque no está la palabra, porque no está lo que se debiese orar, porque no está la edificación mutua, porque no están los hermanos utilizando los dones para poder edificar, pero también edificarse. Y terminamos en un hogar, terminamos en una familia, terminamos en un matrimonio, absorbiendo las cosas de la cultura afuera y tomando decisiones de esa manera, y nos creemos que estamos muy bien, pero cuando nos damos cuenta, hermano, incluso posiblemente no nos demos ni cuenta, pero cuando hay creyentes que hablan con ellos, nos damos cuenta de que de creyentes tienen muy poco. Entonces, la razón para poder, hermanos, persistir en congregarse, todo lo que hemos dicho, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. O sea, el término día es la referencia a la venida del Señor. ¿Para qué cosa? Para recoger su iglesia. O sea, tenemos también que congregarnos siempre pensando que en cualquier momento el Señor viene por su iglesia. En cualquier momento. Ese es, ¿cierto?
considerar siempre que su venida está cerquita, está ahí encima. Muchas veces hay un peligro en nosotros que pensamos y que tomamos su venida por tardanza. Y por lo tanto podemos nosotros relajarnos y hacer lo que nosotros queramos. Pero tenemos, hermanos, y tanto más cuando veis que aquel día sí se acerca. Gloria al Señor. Se acerca el día, la aparición de Jesucristo. ¿Qué cosa? Es inminente. El cristiano debe estar preparado para poder recibir al Señor, ocupándose en su reino, en la iglesia local, manteniendo continua comunión con sus hermanos, porque el Señor está completamente cerca. Que Dios nos ayude y nos bendiga y que nos confronte a cada uno de nosotros, hermanos, por esos momentos que nosotros tambaleamos, por esos momentos que nosotros dudamos. Lo más importante que tenemos que hacer usted y yo, hermano, tenemos que autoexaminarnos a la luz de las Escrituras, de la palabra del Señor. ¿Es Jesús el que nos está dando el ancho? ¿Es Jesús el que nos está cumpliendo sus promesas? ¿Es Jesús que nos está fortaleciendo nuestras vidas? ¿Es Jesús que nos está permitiendo que estemos firmes? ¿O somos nosotros que hemos menguado? ¿O somos nosotros, hermanos, que a lo mejor con o sin darnos cuenta nos estamos olvidando de que estamos sirviendo a un Dios que es vivo, que es real, hermanos, que su Espíritu Santo está en la vida de cada uno de nosotros y que si amanecemos cada mañana es porque Él renueva sus misericordias. Gloria al Señor. Porque muy fácilmente podríamos no amanecer. Y Dios seguiría siendo glorioso, majestuoso y maravilloso. Que Dios nos bendiga. Pertenecer a Cristo es lo más glorioso. Pero pertenecer a su iglesia y congregarse es una bendición maravillosa. Estemos siempre siguiendo adelante y confiando en nosotros, que somos tan limitados en su fidelidad. Porque Él es fiel y podemos descansar. Porque nosotros no continuamos en el Evangelio con nuestras fuerzas tan pequeñas y limitadas. Nosotros continuamos porque Él es fiel. Oremos al Señor. Padre eterno, le damos gracias en esta tarde, Señor. Oh, Señor, queremos agradecerte, pero también pedirte perdón. Si muchas veces, Señor, nosotros pensamos que estamos solos, pero usted está todos los días con nosotros. Oh, Señor, que cuando sentimos alegría, usted está con nosotros, pero cuando sentimos tristeza, usted está más con nosotros todavía. Nos ayuda, nos fortalece, nos guía a toda verdad y a toda justicia. Oh Señor, de los hermanos de esta carta a los hebreos, Señor, no hay ninguno de ellos vivo en esta tierra en este momento, pero estoy seguro que usted fue fiel con cada uno de ellos. Amén. Incluso con los que querían volverse al judaísmo, Señor. Ahí usted siempre ha permanecido fiel. A lo mejor, Señor, si usted, por amor a las almas, retarda su venida, va a llegar un tiempo en que otros van a estar predicando en estos altares y capaz que ninguno de nosotros estemos en esta vida, pero sí los que van a predicar más adelante, a lo mejor van a ser nuestros hijos, a lo mejor van a ser nuestros nietos, van a ser nuestros tataranietos, no lo sabemos, Señor, pero ellos dirán, Señor, que usted fue fiel con nosotros, que usted nos cuidó, que usted nos prosperó, que usted nos ayudó, que usted fue nuestra fortaleza, nuestra ayuda, que fue nuestro pronto auxilio. Te damos la gloria y te damos la honra. A veces nosotros decimos, Señor, y sale de nuestros labios que no es tiempo de tener hijos cuando sabemos que el que nos cuida a nuestros hijos es usted. El que nos protege. Y si están en esta vida, y si están en esta tierra, es porque usted lo ha permitido y usted los va a usar para la gloria de su bendito y glorioso nombre. Y si nuestros hijos van a tener hijos, y si nuestros nietos van a tener sus hijos, a usted sea toda la gloria y la honra.
Pedimos, Señor, para que todos tengamos un alto sentido de usted y que nos podamos congregar y que podamos, Señor, ser quien usted espera que nosotros seamos. Solos no podemos, pero con usted podemos hacerlo. Dios mío, si lo más grande que podemos hacer en esta tierra es poder bendecir a otros, Señor, es servirle a usted, es edificarnos, es hacer una labor pastoral, Señor, para la gloria de su nombre. Muchas veces nos quejamos, Señor, o a veces hay una interrogante, Señor, ¿por qué a lo mejor pocos predican? Pero nos damos cuenta a través de tu palabra que todos hacemos una labor pastoral tan gloriosa, tan importante y tan maravillosa. Queremos darte la gloria, porque ninguno de los que estamos aquí merecíamos ser parte de tu iglesia. Pero estamos aquí porque usted tuvo misericordia. Y a través de esa gracia gratuita somos declarados justos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.